Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Leyendo el Evangelio según Juan. En el día de hoy vamos a estudiar y a leer el capítulo 19. Como pueden ver, no tenemos un título al principio de esta sección porque es una continuación de cómo terminamos el capítulo número 18, Jesucristo siendo interrogado por Poncio Pilato y instigado por el pueblo de judío para que Poncio lo mande a crucificar. Antes de continuar con la lectura del día de hoy, vamos a orar como siempre pedimos para que sea Dios el que nos dirija en este proceso. Padre Santo y Padre Bueno, te pedimos, Señor, que nos ilumines en este día. Que tú, Señor, nos ilumines para entender tu palabra, que nos ayudes a escuchar tu voz, lo que tú has escrito para nosotros a través del libro de Juan, y que podamos ver, Señor, lo que Jesucristo sufrió para poder pagar por nuestros pecados y nuestras ofensas. Y te pedimos estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Versículo número 1 dice: Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Y los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. ¿Verdad? ¿Por qué están haciendo esto? Antes de continuar. Jesucristo declaró que él era rey, que tenía un reino y que no solamente era rey de los judíos, sino rey del universo, ¿verdad? Porque su reino no era de este mundo. Y los soldados en burla, una vez le azotan con látigos, y estos látigos eran horribles, ¿no? Le sacaban la piel, te dejaban la espalda llena de sangre, te dejaban prácticamente sin piel en la espalda. Ahora, este Jesucristo ensangrentado, dolorido, le ponen una corona, porque se declara rey, obviamente es en forma de mofa, de burla, le ponen una corona de espinos para que le duela tener la corona y bote sangre por la cabeza. En adición a eso, le ponen un manto púrpura. ¿Por qué púrpura? Púrpura era un color que solamente utilizaban los reyes en aquella época, porque era un color muy caro de producir. Esto es lo que está sucediendo en este momento. Y acercándose a Jesús decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas, en otras palabras, burlándose de él, ¿no? Pilato salió otra vez y le dijo: miren, lo traigo fuera para que sepan que no encuentro ningún delito en él. O sea, esta es la segunda vez. ¿Qué hace Pilato? Lo castiga, ¿verdad? Lo pasa por un proceso humillante. Y ahora le dice al pueblo: aquí está, en otras palabras, ya lo castigué, le di con látigos, lo debemos dejar libre porque es inocente. Pilato estaba tratando de complacer a los judíos al mismo tiempo que no iba a matar, no quería matar a un inocente. Versículo número 5. Y cuando Jesús salió fuera, llevaba la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: aquí está el hombre. Cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ustedes pues lo toman y lo crucifican porque yo no encuentro ningún delito en él. 3 veces Pilato les dice: este hombre es inocente. ¿Y qué hacen los judíos? Vamos a ver qué hacen estos judíos. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley, él debe morir porque pretendió ser hijo de Dios. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más. Entonces entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato entonces le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Pilato, como todo político, le teme a las masas, ¿no? Porque sí, ellos tienen autoridad policíaca, autoridad del ejército, etc. Pero cuando el pueblo se revolta, ¿no? Se pone en contra de un rey, un dictador, un gobernante,
Eso es causa de guerra civil y de mucha pérdida, ¿no? Y Pilato no quería meterse en nada de eso tenía temor de soltar a Jesús porque es inocente, pero estas personas que estoy rodeado de ellas dicen que tengo que matarlo. O sea, está en medio de este revolú, de este ambiente difícil. Y él está tratando de averiguar un poco más, ¿no? Por eso le dice, ¿de dónde eres tú? Está tratando de indagar. Versículo 11, Jesús responde, ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiese dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Como resultado de esto, Pilato procuraba soltar a Jesús, pero los judíos gritaron, si suelta a este, usted no es amigo de César. Todo el que se hace rey se opone a César. Y Jesucristo iba a ser liberado por Pilato porque Pilato no tenía nada en contra de Jesús. Y Jesucristo sabiamente le dice a Pilato, el que me entregó tiene mayor culpa de pecado, ¿no? ¿Quién entregó a Jesús a Pilato? Bueno, hay dos opciones y las dos son correctas. Número uno, Judas Iscariote entregó a Jesús para ser crucificado. Y vemos que Judas Iscariote, como sabemos bien, paga con su vida, pues se suicidó por la obra tan horrible que él hizo. Número uno. Número dos, el pueblo de Israel, los judíos, pero específicamente el Sanhedrín, ¿no? Los fariseos, tienen mayor culpa porque sabiendo que es inocente, lo saben ellos y se lo dice el gobernante de Roma 3 veces, aún así que dicen, crucifícalo, crucifícalo. Y ahora van a manipular al gobernador para que se vea forzado a crucificar a Jesús, aunque sea inocente. Y lo hacen diciendo lo siguiente, si Jesucristo dice ser rey, es enemigo de César. O sea que están manipulando al gobernador diciéndole, si no crucificas a Jesús, vamos a decirle a César que tú eres enemigo de César porque dejaste a este rey libre y no hiciste que pagara con su vida. Entonces el versículo 13 dice, entonces Pilato cuando oyó estas palabras sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en un lugar llamado Empedrado y en hebreo se llamaba Gábata. Y era el día de la preparación para la Pascua. Eran como las 6 de la mañana en ese momento. Y Pilato dijo a los judíos, aquí está su rey. Y los judíos que dijeron, fuera, fuera, crucifícalo. Y Pilato les dice, ¿he de crucificar a su rey? Los principales sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que a César. Así que entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Qué triste saber que los judíos tenían frente a sus narices al Mesías que tanto estaban esperando. Tenían frente a su cara al Dios a quien ellos supuestamente adoraban. Tenían frente a ellos al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Pero qué hicieron? Rechazaron al Dios soberano, rechazaron al Rey de Reyes, rechazaron al Mesías que el Padre le había enviado. ¿Para qué? Para simplemente hacerse aliados de César. Ahora su rey es César, ahora su rey no es Dios. Ahora le pertenecen al mundo, ahora no le pertenecen a Dios. Ellos mismos voluntariamente se entregaron al mundo. Ellos mismos voluntariamente rechazaron a Dios, rechazaron a su Mesías. Y estas palabras las van a pagar con sangre. Porque cuando leamos otros evangelios nos vamos a dar cuenta que el castigo de Dios por este evento es que la ciudad de Jerusalén fue totalmente obliterada, destruida, hecha a pedazos, incluyendo el templo, que no quedó piedra sobre piedra, como Cristo lo había profetizado. En el año 70, cuando los romanos vienen y destruyen a Jerusalén. Ese rey que ellos
ahora claman a seguir, que es César, es ese mismo rey que va a venir atrás y destruirlos en su totalidad. Y eso es juicio de Dios por haber entregado a Jesús. Recordemos que dice Jesús en el versículo 11, por eso el que me entregó tiene mayor pecado. Y todo pecado tiene, ¿qué? Consecuencias. Ahora vamos a hablar de la crucifixión y la muerte de Jesús. Tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota, donde lo crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato también escribió un letrero y se los puso sobre la cruz. Y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Entonces los judíos leyeron esta inscripción porque en el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato: no escribas el Rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy Rey de los judíos. Y Pilato respondió: lo que he escrito, escrito. En otras palabras, no lo cambia nadie. Y qué interesante cómo Dios obra en todo esto. Jesús lo mandan a crucificar a petición de ¿quién? De Sanhedrín, de los judíos. ¿Y Pilato qué hace? Escribe los 3 idiomas de la región: hebreo, ¿verdad? Griego, ¿cuál fue el otro? Me perdió. Latín, ¿verdad? Latín, hebreo y griego, perdón. ¿Para qué? Para que todo el mundo sepa por qué están matando a este hombre. Porque él es el rey de los judíos. Y proféticamente hablando, esto es cierto. Aunque a lo mejor Pilato lo hizo para martirizar a los judíos, Dios lo hizo para declarar una verdad. Porque lo que el hombre hace para una cosa, Dios lo utiliza para otra. Y no solamente eso, sino que el lugar de la crucifixión estaba cerca de la puerta de la ciudad, por donde la gente entraba y salía, para que vieran a estas personas ahí y les sirviera de escarmiento. Y ahora todo el mundo que entraba y salía a Jerusalén veía a Jesús crucificado, el Rey de los judíos. Y eso le molestó muchísimo a los fariseos. Y Pilato dice: eso está. En otras palabras, váyanse que aquí se queda. Antes de continuar, Jesús estaba crucificado en el medio y a cada lado había otra persona crucificada, que eran los ladrones, ¿no? Y vamos a ver unas conversaciones que suceden entre Jesucristo y los ladrones, pero creo que no la vamos a ver en este capítulo, sino lo vamos a ver en otros evangelios. Cuando leamos los otros evangelios nos vamos a dar cuenta que uno de ellos, ¿qué hace? Se arrepiente y le pide al Señor que se acuerde de él cuando esté en el paraíso. Toda esa historia la vamos a ver cuando leamos otro evangelio. Juan no decidió no escribir esos detalles en este evangelio. No significa que no sucedieron, significa que para el propósito de Juan no era necesario ese evento. Versículo 23. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado. Y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por lo tanto, se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino que echemos suerte sobre ella para ver de quién será. Para que se cumpliera la escritura, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Tenemos que entender que la ropa era algo bastante costoso en aquella época, porque era hecha todo a mano, no es como ahora que es sumamente económica. Y estas personas eran crucificados prácticamente desnudos en la cruz, y todas esas ropas y esas túnicas que tenían eran quitadas antes de clavarlo en la cruz. Y los soldados toman provecho porque pueden tomar ese vestimento para sí mismos o para venderlo. Y esta túnica púrpura, cara, grande, bonita,
ellos dicen, hey, no la rompamos, vamos a ver a quién le toca, y hacen suerte a ver quién de los cuatro se lleva esa túnica. Y ¿verdad? Ellos en su ignorancia estaban haciendo eso, como era de costumbre, pero se cumple la profecía que fue hecho cientos de años atrás, donde dice, repartieron entre sí el vestido y sobre mis ropas echaron fuerte. So, vemos que hace algunas de las cosas que hace Juan es demostrar que Jesucristo cumple las profecías del Antiguo Testamento. No tanto como Mateo. Mateo sí lo enfatiza mucho cómo Jesucristo cumple las profecías del Antiguo Testamento, pero también lo vemos aquí. Versículo 25. Por eso los soldados hicieron esto, y junto a la cruz de Jesús estaba su madre, que es María, y la hermana de su madre, María. María es un nombre muy común, vemos que hay dos Marías aquí, y la mujer de Cleofas, y María Magdalena. ¿Hay cuántas? 3 Marías. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que es Juan, el que está escribiendo este libro, que estaba allí cerca, dijo a su madre, mujer, ahí está su hijo. Después dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Tenemos que acordarnos que Jesucristo, María era viuda para este entonces, ya José había muerto. Por lo tanto, era la responsabilidad de los hijos, especialmente el hijo mayor, de hacerse cargo de su madre. Entonces, al Jesucristo irse, porque va a morir, él le entrega esa responsabilidad a Juan. Y Juan la recibe y se encarga de María por el resto de sus días. Versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús de todo, que todo ya se había consumado para que se cumplieran las escrituras, dijo, tengo sed. Había una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada en vinagre y una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Cuando Jesús toma el vinagre, Jesús en su mente se da cuenta de que toda la obra de que el Padre le había mandado hacer se había cumplido al pie de la letra hasta lo último. En otras palabras, la obra de venir a salvar al pueblo que Dios le había entregado se hace realidad en este momento y él dice, consumado es, y muere. En otras palabras, ya la salvación está hecha, ya la salvación está completada. El pago se hizo completo por los pecados de las personas de las cuales Dios le había entregado a Jesucristo. Y como consumado es, la salvación es una vez y para siempre. Ya no tenemos que seguir crucificando a Jesucristo en nuestros servicios dominicales. Ya no tenemos que hacer servicios para volver a hacer ese sacrificio. Pero sin embargo es algo que recordamos cada vez que hacemos la Santa Cena. Cada vez que hacemos la Santa Cena, donde el pan y el vino se reparten a los seguidores de Cristo y comemos juntos ese pan y ese vino, lo que estamos haciendo es recordando este sacrificio. Este sacrificio donde el pan representa el cuerpo que fue quebrantado, ¿no? Los hoyos, los látigos, fue quebrantado por nosotros, por nuestra culpa, por nuestros pecados. Y el vino que representa esa sangre que ha sido derramada en este ejemplo, ¿verdad? En este evento, que es la sangre del nuevo pacto, por la cual nosotros tenemos perdón de pecado. Por lo tanto, cuando yo creo en Jesús y pongo mi fe en Jesús, esta sangre del nuevo pacto es la que cubre mis pecados, cubre mis ofensas, y yo recuerdo y conmemoro esto todos los tiempos que me reúno con mis hermanos y mis hermanas en Cristo en la iglesia y celebramos la Santa Cena. Versículo 31. Los judíos entonces, como era el día de la preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz en el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que le quebraran las piernas y se los llevaran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero, y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas,
pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Recordemos que estas personas están crucificadas cerca de la puerta de Jerusalén. Es el día de la Pascua que se acerca. ¿Y qué pide el Sanhedrín? Mátalos para poderlos sacar de ahí, porque es un día muy solemne que se acerca. Y la crucifixión era una muerte muy horrible, barbárica, y estaba diseñada para una muerte lenta y torturosa. Y una de las cosas que nos cuenta la historia es que estas muertes duraban, las personas podían estar colgadas ahí vivas 2 o 3 días. Estaban diseñadas para eso. Pero Jesús, como ya había sido lastimado tanto y tanto antes de llegar a la cruz, no aguantó mucho, duró un par de horas crucificado y entrega su alma, entrega su espíritu, ¿no? Cuando dice consumado es. Pero los otros dos todavía están vivos. Y una de las formas que utilizaban para que muriesen rápido es le quiebran las piernas para que no puedan respirar. Porque cada vez que ellos respiraban tenían que levantarse con las piernas para poder extraer aire a sus pulmones para poder respirar. Pero si tú le quiebras las piernas no pueden respirar y se asfixian y se sofocan, ¿no? Por lo tanto, estas personas mueren asfixiados. Y le clavan esa lanza en el costado a Jesús para probar que él está muerto. Y la prueba es que sale sangre y agua y él no reacciona, está muerto totalmente. Y terminamos aquí esta sección, versículo 35 dice, y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. ¿Quién lo ha visto? Juan, está dando testimonio de lo que sucede. Y él sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean. Este testimonio, esto que se está escribiendo, esto que se está diciendo, es para que ustedes puedan ver que todo lo que hemos hablado es cierto, es verdadero y puedan poner su fe en Jesús, porque Jesús es la única puerta, la única entrada, el único camino al Padre. Por esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice, mirarán a aquel que lo traspasaron. Qué interesante cómo todos los eventos que sucedieron antes de la cruz llevó a que la escritura se cumpliese. Porque si no le hubiesen hecho los latigazos, si no le hubiesen dado los puños que le dieron, si no le hubiesen arrancado la barba, si no le hubiesen puesto la corona de espinas, si no hubiese botado tanta sangre, entonces le hubiesen tenido que quebrantar las rodillas para que no pudiera respirar y se muriese. Y eso hubiese hecho que esta escritura no fuera válida. Pero como sucedieron los eventos como sucedieron, en eso hace que las escrituras se cumplen perfectamente al pie de la letra como fueron profetizadas 700 años antes. Y otra cosa interesante es que Jesucristo fue crucificado en la entrada de la ciudad, ¿verdad? A la puerta de la ciudad donde todo el mundo lo veía, incluyendo los fariseos, incluyendo los judíos, y eso confirma la otra escritura que dice, mirarán a aquel que traspasaron con la lanza. En otras palabras, hay evidencia innegable de que Jesús murió en la cruz. Y esto es importante porque luego Jesucristo va a resucitar. Y no solamente va a resucitar, sino que va a ser visto resucitado por cientos y cientos de personas, por 40 días. Y ellos tienen que estar seguros de que Jesucristo había muerto para poder ver, wow, y ahora está vivo. ¿Eso qué hace? Genera fe en el pueblo y lo podemos ver porque cuando algún día leamos el libro de los Hechos, que toma la historia una vez Jesucristo resucita, nos vamos a dar cuenta que la iglesia, todos los que creen en Jesús, crecen y es como una explosión exponencial en números donde todo el mundo creía en Jesucristo y Jerusalén se llenó de cristianos. Todo eso lo vamos a estudiar luego. Y con esto terminamos el capítulo, la sepultura del Señor Jesús. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos,
pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se echó y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, recordamos Nicodemo que tuvo esa conversación con Jesús en el capítulo número 3, ¿verdad? Y Nicodemo, que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 33 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Ese sepulcro era un sepulcro de una persona con dinero. Ese sepulcro era hecho en piedra en un jardín. Ese sepulcro es el sepulcro donde Jesucristo fue enterrado, y luego vamos a ver que es el sepulcro donde Jesucristo nunca más va a estar porque resucitó al tercer día. Sobre ese sepulcro ponen allá a Jesús envuelto en esos paños, le ponen esos aceites perfumados y especias aromáticas para que no huela mal porque está muerto, va a morir y se pudre, y sellan el sepulcro con una piedra gigante. En adición a eso, vamos a ver que no solamente basta con que sellen el sepulcro, sino que después de ese sepulcro lo van a guardar o lo van a velar soldados romanos para que nadie se robe el cuerpo de Jesús. Y vamos a ver cómo al tercer día, el día domingo, el Jesucristo resucita, la piedra se mueve, los soldados desmayan y la tumba está vacía. Y no solamente eso, sino los paños que cubrían a Jesús, todo el cuerpo de Jesús, son dobladitos, bien puestos sobre la tumba. Y cuando las personas vienen a la tumba, como María, María Magdalena, Marta y todas estas personas que vienen a ver la tumba, encuentran la tumba no solamente vacía, sino encuentran los paños de Jesús bien dobladitos. So, va a ser bien interesante ver cómo nos movemos ahora de esta sepultura a 3 días luego, una resurrección gloriosa y maravillosa del Señor Jesús, donde es una resurrección que hay cientos y cientos de testigos. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene testigos de sí mismo y de sus obras. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos creer. Para que tú y yo podamos creer en el Señor y que nuestros pecados sean perdonados en la obra de la cruz que acabamos de ver, y que podamos resucitar junto con Jesús en el día de Cristo. Eso es lo que te pido que medites en la palabra, te pido que pienses, y si aún no eres un hijo de Dios, si aún no has puesto tu fe en Jesucristo, ¿qué esperas? ¿Qué esperas para poner tu fe en Jesús? ¿Qué esperas para entregarte? ¿Qué esperas para arrepentirte de tus pecados? No esperes mucho tiempo. Es lo único que te puedo aconsejar. Hazlo hoy. Cree en Jesús. Ven a Jesús. Vive para Jesús. Y tendrás vida en Jesús y por Jesús, por la obra de Jesús. Con esto terminamos el capítulo 19. Ya vimos, ¿verdad? Ya vimos el resultado de esta vida, donde el odio de los judíos para Jesús lo llevó a la cruz, lo llevó a la tumba, pero así cumpliéndose toda la profecía en perfección acerca de la vida de Jesús, y Jesús haciendo la obra perfectamente que el Padre le había enviado para que tú y yo tengamos perdón de pecados al nosotros poner nuestra fe en Él. Medita en esta palabra. El próximo episodio vamos a leer el capítulo número 20. Que el Señor les bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Bye.